Comenzamos este tercer día con una mesa redonda inclusiva de este fin de semana tan intenso que hemos vivido. Presidida por don Joaquín. Está también don Gonzalo Pérez Boquerini, delegado pastoral de Juventud, Iciar Molera y Pablo Villar, matrimonio de la parroquia de San Vicente de Paúl de Valdemoro, donde viven con sus 4 hijos. El moderador don Julián, subdelegado de Medios de Comunicación de la Diócesis. Don Alfredo Danino, consejero secretario del Instituto Jesu en España, secretario general del Instituto y director del Instituto Core Jesu de Humanidades y Artes. El padre Héctor, delegado episcopal de la Gran Misión, y José Alberto Barrera, director de los cursos Alfa en España y dedicado 100% a la tarea de la evangelización. Vamos a comenzar. Le doy la palabra a don Julián. Muy buenos días. Es una alegría poder seguir compartiendo estos momentos de intenso encuentro con el Señor, de experiencia eclesial y de experiencia evangelizadora. El nombre de esta mesa redonda es Del Congreso a la Gran Misión, o ¿y ahora qué? Nos ponemos en contexto. Hoy, 8 de marzo, es la memoria litúrgica de San Juan de Dios, cuya orden recibió hace unos días el Premio Ciudadano Europeo por su labor humanitaria, especialmente por la lucha contra el ébola. Nos unimos agradecidos a la labor de estos hombres de Dios. Hoy también es el Día Internacional de la Mujer. El Papa Francisco nos ha recordado repetidamente la necesidad de que haya una presencia más incisiva de la mujer en la Iglesia, que es la Iglesia y no el Iglesia. Damos gracias a las muchas mujeres que han estado delante y detrás de este Congreso y esperamos que su presencia pueda ser cada día más incisiva. En este sentido, recomiendo visitar el stand de FASTA para informarse del segundo foro de la mujer, responsable de la civilización del amor, que tendrá lugar en el Escorial el fin de semana del 17, 18 y 19 de abril. Hoy es tercer domingo de Cuaresma y continuamos la llamada a la conversión. Pero el contexto en el que nos situamos es un poco más amplio. Podríamos situar el pistoletazo de salida el 11 de octubre del año 2012, fecha en la que comenzaba el sínodo para la nueva evangelización y arrancaba el año de la fe, el primer año de preparación para la Gran Misión. Y podríamos decir que comenzamos a ritmo de maratón. Las carreras de medio y largo plazo no arrancan con un sprint, hay que ir cogiendo ritmo, estamos cogiendo ritmo. Después del año de la fe, siguió en nuestra diócesis el año de la esperanza y la convocatoria a cada uno de nosotros por parte de nuestro señor obispo a ser discípulo misionero, evangelizador para la Gran Misión. Y a este año siguió el año de la caridad en el que nos encontramos y que arrancó con una hermosísima vigilia dedicada a la Inmaculada Concepción en esta basílica, donde más de 1000 de nosotros fuimos inscritos, fuimos presentados a la Virgen. Este año de la caridad coincide providencialmente con el 5º centenario de Santa Teresa de Jesús, de su nacimiento, y también con el año de la vida consagrada. Agradecemos también su testimonio. Algunos de los carismas han estado muy presentes en este congreso, representados en los stands. Son muchos más de los que están presentes y les recordamos a todos. Y llegamos a este fin de semana, que podríamos calificarlo como un gran empujón, un gran impulso. Y iniciamos invocando al Espíritu Santo, el Espíritu Creador, para que viniera a nuestros corazones, y profundizamos en los anhelos del corazón, de la mano de don Melchor Sánchez de Toca. Y recordamos que Dios está gritando a cada corazón y que hay que escucharle. Me permito una brevísima anécdota. Desde hace casi un año visito semanalmente a una mujer enferma, está ciega, prácticamente sorda, se llama Milagros, y el milagro es que siga viva, Cada viernes
cada viernes desde que la conozco me dice: ojalá el viernes que viene ya no esté aquí. Ojalá ya no esté aquí. Ojalá ya me haya llamado el Señor. Ha habido dos excepciones. Una fue en mayo del año pasado, me dijo: esta semana no me quiero morir, Julián. Y yo: ¿ah, no? No. Y digo: ¿por qué? Y dice: pues mira, que mañana es la final de la Champions y juega el Atleti, ¿eh? Esto es verídico. Le tocó sufrir, pero no pasa nada. La otra excepción tuvo lugar hace 2 semanas y me dijo: ¿sabes una cosa, Julián? En el fondo no me quiero morir. Lo que de verdad estoy buscando es otra vida. Otra vida. Lo que estamos buscando todos. Don José nos recordó en la homilía del viernes, junto con Santa Teresa, que si miramos a la cruz, todo nos parecerá poco. Y en la adoración conclusiva, presidida por don Francisco Javier Fernández Perea, director espiritual, nos descubrió que resulta que también hay un anhelo en el corazón de Dios, en el de Cristo, que está herido por amor y busca curar tu herida de amor. Y con don José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, recuerdo que el corazón del hombre no es del que lo destruye, sino del que lo repara. El corazón del hombre es del corazón de Cristo. Don José María Gil Tamayo nos dijo que ese corazón humano está cableado, a veces también cabreado, pero cableado, lleno de cables, lleno de información y de mensajes, y que no podemos obviar, no podemos arrancar de nuestra sociedad humana el mensaje de Dios. Monseñor Rico Pavés, en su conferencia La Pasión por Jesús, fuente de la misión, nos dijo que es una pasión de niño, que es una pasión eclesial y que es una pasión mariana, y que el manual del discípulo misionero es la Evangelii Gaudium. Ya tenemos lectura, si no hemos terminado de leerla. Don Joaquín en su homilía nos regaló una imagen que puede ser quizá el icono de la gran misión. La iglesia con las puertas abiertas, que es la iglesia con los brazos abiertos, como el Padre de la Misericordia, está para acoger y también para salir cada mañana a buscar a su Hijo, que en nuestros días son muchos los pródigos que se han alejado. Los talleres de nueva evangelización nos han mostrado que es posible evangelizar en el dolor y el sufrimiento, como lleva haciendo Basida 24 años largos, que se puede evangelizar en la frontera donde se fragua el aborto y donde se salva de él, como lleva menos años haciendo el proyecto Miriam en Parla, que se puede evangelizar el mundo juvenil, como compartieron el proyecto de la Delegación Diocesana de Juventud Centinelas de la Mañana, el Grupo Diocesano Koinonía y el proyecto Night Fever, que se puede estar en el mundo de la cultura y de la universidad, con el Instituto de Humanidades Cor Jesu, en el de los niños, el Oratorio de los Niños Pequeños, educándoles, Educatio Servanda, y en el de los alejados, en el de los que están por evangelizar con los cursos Alfa. Que se puede evangelizar con magia desde la clausura, la de las Dominicas de Lerma y la de los 12 conventos de clausura de nuestra diócesis, y que no hay ningún truco de magia, que es la gracia la que actúa. Y por cierto, que se puede gritar el nombre de Cristo y el de María en el mundo de hoy, incluso en el mundo del cine español, que ya tiene mérito. Los testimonios de conversión nos recordaron la fuerza imparable que tiene Dios si le dejamos una rendija, y el coro diocesano nos mostró cómo la belleza, una belleza orante hecha música, está salvando el mundo. Y además lo experimentamos cada uno de nosotros. En manos del más bello de los hombres terminamos el día, la noche, a sus pies, adorándolo con María. Y ahora queremos que desde el mundo de la juventud, la familia, la universidad, la nueva evangelización, nos ayuden a concretar los frutos de este congreso, camino de realizar la gran misión diocesana. Vamos a dar paso a una intervención de entre unos 6 y 8 minutos a cada uno de los presentes en esta mesa, para que nos orienten en la concreción y aterrizaje de este gran congreso, camino de la gran misión. Lo vamos a hacer en el siguiente orden: juventud, familia, universidad, cultura, nueva evangelización, gran misión, y la última palabra se la dejaremos a don Joaquín y también a ustedes para que puedan participar. Comenzamos por don Gonzalo Pérez Boquerini, sacerdote diocesano desde 1999, ordenado diácono en esta basílica, delegado de Juventud y párroco de San Carlos Borromeo en Villanueva de la Cañada, profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Tiene la palabra. Ahora sí.
Muchas gracias, Julián. Parece que es un poco pretencioso poder concretar los frutos del Congreso cuando todavía no ha terminado y falta perspectiva. Pero bueno, en estos 8 minutos sí que pues expondré quizás cuáles son las 3 reflexiones que yo ayer me hacía, incluso con algunas posibles concreciones que nos pudieran ayudar para el camino que podemos iniciar ahora, concretamente de la pastoral juvenil. Todos ellos vienen envueltos en que, aunque es cierto que solemos decir que los primeros evangelizadores de los jóvenes son los propios jóvenes, sin embargo, los que en el fondo tenemos la responsabilidad de educar a los jóvenes, pues es la sociedad, es la Iglesia, somos los adultos. Por tanto, yo pensaba, 3 caminos, 3 estilos en los que podemos, después de este congreso, iniciar a caminar en nuestra diócesis. Lo primero que yo veía es que los jóvenes necesitan un hogar. El lema de este congreso, ¿no?, era con los brazos abiertos. Los hogares son lugares con puertas. Yo veo que los jóvenes necesitan hoy ambientes protegidos. Unos ambientes que no sean guetos o sectas con las puertas cerradas, pero que les salven de una sociedad deslavazada, relativista, en la que se sienten solos, huérfanos los jóvenes, como en el mundo de hoy. Ese ambiente protegido para luego salir al mundo a anunciar el Evangelio, creo que en nuestro caso se llama Iglesia Local de Getafe, Diócesis de Getafe. Lo que ha caracterizado a nuestra iglesia local en estos 25 años precisamente ha sido su ambiente de familia. Y si, como decía don Bosco, no basta amar a los jóvenes, sino que antes saber que lo son, creo que tenemos que continuar cuidando mucho este hogar, las instituciones de nuestra diócesis, sus consejos diocesanos, sus arciprestazgos, sus parroquias, sus movimientos, sus colegios, sus delegaciones. Tiene que ser un hogar feliz, donde aquí los jóvenes crezcan sintiéndose queridos y amados por Dios a través de la Iglesia. Hace 25 años poníamos los cimientos de esta preciosa diócesis en la que vivimos. Después hemos ido poniendo las paredes poco a poco. De hecho, en el marco de esta basílica podemos recordar cuántas peregrinaciones han salido con miles de jóvenes a Santiago en el 99, en el 2004, en el 2010, a Cuatro Vientos en el 2003, luego en la JMJ, a París, a Roma, a Colonia, la clausura de la misión joven. Estamos ahora poniendo las ventanas de este gran edificio en lo que es esta gran misión. Hay que continuar. Yo no sé cómo habrá que poner el tejado. Quizás al acabar la misión en el 2017, un momento de hogar y de familia podría ser un sínodo diocesano, pero Dios dirá. Bien, segunda cuestión. Creo que también después de este congreso tenemos que educar en una psicología de la victoria, en una moral de victoria. Como decía Sánchez Toca, no podemos ir por el mundo pensando que nosotros somos los buenos y los de enfrente, los ateos, bien son los malos, pero nosotros tenemos que educar a los jóvenes en que tenemos algo que los ateos no tienen. Sabemos que Cristo ha resucitado y por eso tendremos que pedir perdón por nuestros pecados, pero nunca pediremos perdón por tener fe y por haber sido alcanzados por el amor de Dios en la resurrección de Cristo. Por eso veo que los adultos tenemos la importancia ya de no educar en una iglesia devaluada, que difícilmente puede entusiasmar a los jóvenes. Nadie se alista a un ejército en retirada. Como decía la Congregación para el Clero en un documento para los sacerdotes en el 2001, sin la alegría y el santo orgullo de pertenecer a la Iglesia, que vemos en la primera carta de Pedro y en el Apocalipsis, será difícil en el plano psicológico salvaguardar y desarrollar la misma vida de fe. Por tanto, me parece que es tan importante que podamos ir por la vida con esa moral de victoria, educando en esa virtud tan olvidada que es la magnanimidad, la de las almas grandes, la de esa confianza intrépida que nace de saberse amado y querido por Dios con una confianza sin límites. Y aquí hago una concreción antes de pasar a mi punto tercero. Creo que solo con una educación sólida, fuerte en la fe,
mediante una relación personal con Jesucristo, una pastoral de la persona, no tanto a veces de la actividad, es como hoy esos jóvenes podrán crecer en nuestra diócesis con solidez y concretamente mediante la propuesta de los ejercicios espirituales. Miren, estuve el fin de semana pasado dando una tanda de ejercicios espirituales a 42 jóvenes de un colegio en Maracaibo, en Venezuela. Como en Maracaibo hacía mucho calor húmedo para rezar, las monjas de ese colegio nos citaron a las 5 de la mañana y tras un viaje de 13 horas en autobús llegamos a donde estaba la casa de espiritualidad después de varias averías, ¿no? Un difícil recorrido lleno de socavones en la calzada, barricadas contra el gobierno, delincuencia, controles militares. Ni un joven se quejó. 13 horas es lo que hay de Madrid a Marsella, ¿no? Cada vez hay más ejercicios en nuestra diócesis y con nuestros jóvenes. Pero yo pienso que si a los jóvenes de mi parroquia les digo que nos vamos a Marsella de ejercicios un jueves y venimos el domingo, me cantan la marsellesa. Estoy convencido de que jóvenes como los que conocí el fin de semana pasado, con ese amor a Jesucristo, serán los que regenerarán Venezuela. Bueno, pues también estoy convencido de que solo jóvenes en nuestra diócesis y en nuestra nación, centrados en Jesucristo, con un amor a Cristo crucificado y resucitado, son los que realmente podrán lanzarse a esa misión que nos llama el Papa. Y termino. En tercer lugar, también pensaba anoche, cuando pensaba estas notas, que creo que necesitamos cultivar en nuestra diócesis, después de este congreso, una inteligencia de la praxis pastoral para acertar no solo con el verbo, sino con el adverbio. No solo con el qué hacer, sino con el cómo hacerlo. No solo con los fines, sino con los medios. Articular medios y fines para poder trabajar conforme a la voluntad de Dios con un mayor fruto. Y entre todos estos medios, aunque este quizás no sea tanto práctico, sino de mentalidad y de criterio, creo que el mejor medio para trabajar en una buena pastoral juvenil es fortalecer la pastoral familiar. Con lo cual, les voy a pasar a los de mi izquierda la palabra. Pero hago esta afirmación consciente de que cuando la familia va bien, los jóvenes van bien. Cuando la pastoral familiar funciona, en la Delegación de Juventud, poco ya casi, nos queda por hacer. Tendremos que ser el cauce para que esos jóvenes, en la medida en que empiezan a obedecer más a sus amigos que a sus padres, puedan allí beber la fe. Tendremos que ser el lugar donde muchos jóvenes alejados, cuyos padres no les han evangelizado, conozcan a Cristo. Pero creo que siendo ese el medio ordinario de la transmisión de la fe, debemos confiar y ayudar mucho más a esa pastoral familiar fuerte donde se forman las personas y los cristianos del mañana. Bueno, pues he pretendido presentar rápidamente, ¿no?, 3 estilos, incluso con 3 concreciones, propuestas que hay en cada lugar, pero bueno, luego seguramente que en el diálogo y en la mesa redonda, o tenemos varios meses y años por delante, podremos profundizar y concretar. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por la precisión y también por la puntualidad. Pasamos ahora, como has iniciado, a abordar este itinerario desde el ámbito de la familia. Nos acompañan Juan Pablo Villar e Itziar Molera, esposos desde hace 12 años, casi 13, padres de familia de Ignacio, Javier, Rodrigo y Teresa, que no sé si están por ahí. Son miembros de la Delegación de Familia de la Diócesis y Itziar es subdirectora del Centro de Orientación Familiar de nuestra diócesis. Tienen la palabra. Muchas gracias, Julián. Buenos días a todos y gracias a la organización de este magnífico congreso por invitarnos a exponer nuestra visión de la pastoral familiar. Bueno, esta última mesa redonda parece que es como el resumen de todo el congreso y donde surge esa tarea urgente de evangelización, ¿no? Y vemos que uno de los lugares naturales donde hay que evangelizar es en la familia. La Iglesia la podemos denominar como familia de familias que tienen esa sed de Dios
y que somos las propias familias cristianas las que podemos atraer a otras que no están o que están alejadas del Señor. Y no hace falta grandes cosas, sino por medio de nuestro testimonio. Entonces hay varios ámbitos en los que podemos realizar esa labor y es lo que Itziar y yo queremos ir transmitiendo. La primera tarea de la evangelización de la familia es la dirigida a nuestros propios miembros. ¿Quién no tiene un hermano o un padre, un amigo, un primo alejado de la Iglesia? Es difícil ese ámbito, pero es el primero, es donde tenemos que estar, es donde nos pone el Señor en nuestra familia, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es rezar por ellos y ser testimonio para ellos. En esta tarea resulta primordial el papel de la familia como iglesia doméstica, en el que los padres recemos con los hijos, en el que seamos testimonio, que nos vean con naturalidad. Nuestros hijos conocen perfectamente que mamá el martes a las 9 se marcha a su ratito de adoración y hasta el punto que algún día me han dicho los mayores: mamá, ¿me puedo ir contigo? Yo no les he dicho lo que voy a hacer, saben que voy a estar con el Señor y que voy a rezar por ellos y he visto cómo va suscitando en ellos esas ganas de acercarse al Señor. Saben que papá lo hace los domingos y lo viven con alegría y naturalidad. Otra manera natural es lo que estamos viviendo este fin de semana. Me preguntaba Julián si nuestros hijos están aquí. Están aquí y muy felices. Llevan el fin de semana disfrutando muchísimo en el Congreso de Pequeños Evangelizadores. Estas situaciones en las que vamos toda la familia en conjunto creo que son muy beneficiosas para la familia. Que ayer por la noche nosotros compartíamos lo que habíamos escuchado y ellos compartían con nosotros lo que habían vivido y me decían: mamá, hemos tenido una hora de adoración, he estado la hora entera de rodillas. Bueno, pues ese poder compartirlo es fundamental. La familia debe descubrir su esencia. Nos decía el Papa Juan Pablo II: familia, sé lo que eres. ¿Qué somos? Pues testimonio de fe para nuestros hijos. Si cuidamos de su bienestar físico, estamos preocupados de su alimentación, que vayan limpitos, con ropa limpia, que acudir al médico. ¿No vamos a estar pendientes también de su crecimiento espiritual? Pues claro que sí, ¿no? Esa es la primera gran misión, la educación en la fe de nuestros hijos, en el que los abuelos, de los que nos hablaba el Papa esta semana, juegan también un papel fundamental. Esa transmisión que, gracias a Dios, en nuestra familia también hacen nuestros padres con nuestros nietos, y no debemos olvidar de cuidar también a nuestros abuelos. Y el siguiente ámbito donde podemos desarrollar esta pastoral o esta evangelización es en otras familias. ¿Cuántas familias pasan por nuestras parroquias que se acercan para que sus hijos reciban algún sacramento, el bautismo, la comunión? ¿Cuántas parejas, cuántos matrimonios pasan por allí y pasan y se van, y pasan y se van? Pues ahí tenemos una labor de primera magnitud. Las familias que realmente vivimos la fe, ahí podemos desarrollar lo que podemos llamar la pastoral de la puerta de la iglesia. Es decir, que no nos juntemos en la puerta de la iglesia solo con nuestros amigos, con los que compartimos la fe, sino que hagamos un pequeño esfuerzo, ¿no?, de acercarnos a aquellos que vienen por diferentes motivos, ¿no?, incluso a la gente que viene a veces pidiendo ayuda económica, a Cáritas, o que se acerca por cualquier circunstancia de su vida a la parroquia. A lo mejor el sacerdote no es capaz de llegar a todos, porque ya sabemos cómo es la vida ajetreada de nuestros sacerdotes, ¿no? Pero sí que nosotros, las familias, podemos estar ahí pendientes de esas familias que tienen también sed de Dios y que a veces no logran vivir esa fe porque nadie les acompaña, ¿no? Y nosotros creemos, por nuestra experiencia, que no hay que hacer no tenemos que tener grandes conocimientos teológicos, sino únicamente dar nuestro testimonio. Yo creo que la alegría de una familia cristiana que reza unida, que desarrolla su fe en la parroquia, pues como hemos hecho nosotros y tantas familias que hay aquí, yo creo que esa alegría que tanto falta en la sociedad actual, yo creo que es un reclamo muy fuerte para las familias con las que nos cruzamos en todos nuestros ámbitos. He hablado de la parroquia, pero también puede ser en el trabajo, en el cole de los niños, ¿no?, donde nos relacionamos con tantas familias. Pues ahí esa alegría que la fe nos da es algo a lo que debemos transmitir.
Ayer escuchábamos en repetidas ocasiones que es Dios quien actúa en el corazón del hombre. Debemos escuchar al Señor y debemos favorecer esos ámbitos en los que escucharle. La pastoral familiar debe promover el encuentro de estas familias y debe tener en cuenta las situaciones y las necesidades de las familias. Situación cotidiana de mucho estrés, compaginar trabajo con niños. La pastoral familiar tiene que estar ahí, pero tampoco nos debe absorber nuestra vida. Hay un sacerdote que dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe la pastoral. Nos gusta mucho porque creo que el centro está en nuestra familia y la pastoral lo que debe es ayudarnos y acompañarnos, pero no ser el centro de nuestra vida. Es importante que las familias sean conscientes de lo que son y que cuiden de sus miembros. Para este cuidado en nuestra vida es fundamental nuestro grupo de matrimonios. Es un grupo en el que nos juntamos, creo que con la excusa de estudiar las catequesis de Juan Pablo II. Las estudiamos, somos disciplinados en el estudio, pero creo que es una excusa, porque lo que más nos llena es compartir con estos matrimonios la vida, compartir las preocupaciones de cada uno, compartir la fe, rezar unos por otros, que nuestros hijos conozcan a otros niños que viven también la fe en sus familias. Eso es lo que nos aporta a nosotros nuestro grupo de matrimonios y creo que tantos grupos que hay en las parroquias o en los movimientos y donde descansamos nosotros. Seguimos estudiando, pero lo que más nos ayuda es esa convivencia, ese conocernos y ese corazón a corazón. La pastoral familiar, bueno, hablo de la alegría de la fe y como veréis estoy muy contenta con mi grupo de matrimonios, pero en la realidad del COF también vivimos acogemos a esas familias que por desgracia no están en un momento fácil, están viviendo alguna crisis. Gracias a Dios tenemos este COF en la diócesis de Getafe para acoger estas situaciones. A veces son complicadas, pero a veces no, pero necesitamos ayuda. ¿Quién no tiene una dificultad con un hijo adolescente, como comentaba el padre Gonzalo? Pues podemos acudir al COF a pedir ayuda o situaciones mucho más complicadas. La diócesis es muy rica y también nos ofrece encuentros durante el verano en el que las familias, por ejemplo Tortosa, conviven y disfrutan y comparten esa alegría de la fe a la que os invito también que participéis. Me sacan el cartel del tiempo. Bueno, pues ya para acabar nuestra intervención también queríamos agradecer la labor de los sacerdotes, ¿no?, en esta pastoral familiar, que evidentemente son ellos los que la dirigen y que a veces también, por nuestra experiencia, sentimos que las familias somos un descanso para los sacerdotes y se lo merecen, ¿no?, por su vida ajetreada, por su labor abnegada en las parroquias, y que la pastoral familiar, o la vida con las familias también debe ser para ellos un descanso. Tenemos el maravilloso ejemplo de San Juan Pablo II con sus familiares de Cracovia, ¿no?, donde él realmente experimentó el amor humano y luego lo trasladó en sus catequesis que Iciar ha comentado que seguimos estudiando, ¿no? Pues ese ejemplo de relación entre el sacerdote y la familia es algo maravilloso, y también para los hijos, porque ven en el sacerdote un modelo, ¿no?, que también para la vocación sacerdotal, evidentemente la pastoral juvenil tiene mucho que decir, pero como decía también Gonzalo antes, si no lo ven desde niños el sacerdote como un amigo en la familia, va a ser más complicado, ¿no?, que puedan plantearse alguna vez esa vocación. Y nada, ya para finalizar, pues como decía Juanma Cotelo, que la iniciativa es de Cristo, ¿no?, y que las familias lo que tenemos que hacer es escuchar por dónde sopla ese espíritu para poder desarrollar esa pastoral familiar adaptada a las necesidades de nuestras parroquias o de nuestros movimientos. Muchas gracias. Pasamos ahora al ámbito de la universidad, el mundo de la cultura, con don Alfredo Dagnino, letrado del Consejo de Estado, abogado, director del Instituto de Humanidades y Artes Liberales, Cor Jesu, de nuestra diócesis, casi recién inaugurado. Católico en la vida pública, es expresidente de la institución universitaria San Pablo CEU y ha estado muy implicado en los medios de comunicación, especialmente en COPE, Intereconomía y Radio María. Le damos la palabra.
Muchísimas gracias, don Julián. Muchísimas gracias a la Diócesis de Getafe por la invitación a participar en esta feliz iniciativa del Congreso dedicado a la nueva evangelización en el contexto de la Gran Misión de Getafe y por la sensibilidad en todos los temas que se han tratado desde el viernes hasta hoy. Yo voy a hacer unas muy breves reflexiones, como se me ha pedido, a modo de síntesis o de conclusión en los 6 y 8 minutos que nos ha concedido don Julián, para esbozar lo que son 3 ideas fuerza. Una primera, para transmitir la importancia de la toma de conciencia de llevar la buena nueva a través de la cultura al hombre de nuestro tiempo. En segundo lugar, para esbozar de una manera, siquiera apuntando, cuáles serían ámbitos privilegiados de atención preferente para evangelizar a través de la cultura por parte de cualquiera de los aquí presentes. Y tercero, simplemente unas recomendaciones prácticas a modo de conclusión. Por lo que se refiere a la urgencia, a la emergencia cultural, por utilizar la expresión de Benedicto XVI en la ya célebre carta a la diócesis de Roma, me parece que cuando se discute cuál es la concepción del hombre y del mundo, llevar la buena nueva a través de la cultura es la gran batalla de nuestro tiempo, como han recordado los sucesivos pontificados. Ayer recordaba en el taller dedicado a la evangelización de la cultura unas palabras de San Juan Pablo II. En un momento de la historia de la humanidad particularmente convulso, como fueron los años 60, los años 70, en el posconcilio, Juan Pablo II, en una célebre alocución, dijo que una fe que no se convierte en cultura es una fe no acogida en plenitud, no pensada en su totalidad, no vivida con fidelidad. Estas breves palabras de Juan Pablo II en un momento en el que el catolicismo cultural se replegaba a sus cuarteles de invierno, nos debe servir para tomar conciencia con la fuerza espiritual imprescindible para llevar la buena nueva de Cristo a través de la cultura. Decía Juan Pablo II que detrás de cualquier idea, de cualquier institución, de cualquier corriente de pensamiento, subyace una concepción del hombre. Pues bien, la pretensión evangelizadora a través de la cultura es que la concepción cristiana del hombre y del mundo, la del hombre como criatura creada a imagen y semejanza de Dios, impregne la realidad de nuestro tiempo. Y esto constituye, como nos han recordado los sucesivos pontífices, y lo hace hoy el Papa Francisco, una urgencia y una emergencia cultural. Los diversos campos de la cultura y de la enseñanza son ámbitos privilegiados para transmitir al hombre de hoy esa concepción cristiana del hombre y del mundo. ¿Qué ámbitos señalamos en este Congreso que pueden ser de atención preferente por su capacidad de difusión y de llegar al hombre y a la comunidad humana de hoy? Yo me voy a permitir señalar algunos en particular. En primer lugar, el esfuerzo por afianzar y por consolidar la cultura, la tradición y las prácticas religiosas locales en el contexto de la Iglesia Universal. Me parece que este es un ámbito al que debemos prestar una particular atención, favorecer la identificación mejor y más fundamentada de lo cristiano. En segundo lugar, cuidar los lugares más ordinarios de la experiencia de la fe. Y me permito apuntar 2, como ayer señalaba. La piedad popular que anida en nuestro pueblo, que es también y forma parte de la memoria y de la tradición de la Iglesia, y también la parroquia, eso que se ha dado en llamar en el magisterio la casa del hombre. La gran creación de la Iglesia, la parroquia es un lugar privilegiado para la evangelización a través de la cultura. Y hoy no es una excepción, sino muy frecuente, que en el contexto y en el seno de las parroquias se impulsen, se desarrollen y se favorezcan numerosas iniciativas de evangelización a través de la cultura.
En tercer lugar, y en buena medida ya se ha señalado, la familia y la educación. La familia, la primera sociedad humana, cuna de vida y de amor, esa primera comunidad humana fundada en la alianza matrimonial entre un hombre y una mujer abierta a la vida, es vehículo, foco y ámbito privilegiado de transmisión de la cultura. Y ahí hay, como se ha señalado antes, una responsabilidad primaria e indelegable de los padres en este sentido. ¿Y qué decir de las instituciones cuya vocación o cuyo carisma es la educación? En el campo de la escuela, muy especialmente, pero también en la enseñanza superior en la universidad, ámbitos esenciales donde transmitir esa concepción cristiana del hombre y formar personas desde un punto de vista verdaderamente integral, que sean las mejores personas desde el punto de vista académico y técnico, pero que crezcan como personas desde una perspectiva cristiana. Me parece que ese testimonio de evangelización de la cultura a través de la enseñanza, en el contexto de las obras educativas de la Iglesia, pero al propio tiempo el testimonio de presencia en las instituciones de enseñanza estatales o que no forman parte de la Iglesia, me parece que son exigencias de primera magnitud para dar un testimonio de evangelización a través de la cultura. ¿Y qué decir, en cuarto lugar, de los medios de comunicación social y de las tecnologías de la información? Nos recordaba Benedicto XVI, al igual que Juan Pablo II, que hoy la comunicación y las tecnologías de difusión de la información y de la comunicación son uno de los primeros areópagos. La prensa, la radio, la televisión, el cine, como tuvimos la ocasión de comprobar ayer, la publicidad, también en ellos subyace siempre una idea y una concepción del hombre y de la familia, en un anuncio, en una serie de televisión, en los contenidos audiovisuales. Ahí hay detrás una concepción del hombre y del mundo. Me parece que son instrumentos, no fines en sí mismos, pero medios que los cristianos debemos saber utilizar con criterio profesional y como instrumento de experiencia evangelizadora para llevar a Cristo hoy al hombre de nuestro tiempo. Y también, y es algo que queremos dedicarle una especial atención desde el Instituto Cor Jesu, promovido desde la Diócesis de Getafe, recuperar los campos culturales tradicionales como nuevos areópagos de nuestro compromiso apostólico y del afán evangelizador. Me refiero a la ecología, a la ciencia, a las humanidades, a la bioética, a tener una presencia viva y valiente en el debate público que hoy se cierne en la cultura de nuestro tiempo, donde tanto nos jugamos en lo que se refiere a la concepción cristiana del hombre y de la vida. Pero al propio tiempo también el arte y el tiempo libre. Hoy la evangelización de la cultura a través del ocio, del descanso, del deporte, de los viajes y del turismo son instrumentos, al igual que el deporte, que favorecen la convivencia entre nosotros y que al propio tiempo son instrumentos imprescindibles de evangelización. Y por último, también una reflexión en cuanto al articular lugares de encuentro que hoy permitan, en el trance de evangelización de la cultura, confrontarse con las culturas de nuestro tiempo, confrontarse con aquellas ideologías también que han tenido el monopolio de la inteligencia cultural durante decenios y que han intentado transmitir a la sociedad una concepción del humanismo ateo. Tenemos que intentar contrastarnos con esas culturas, con esas ideologías, con esas corrientes de pensamiento, para intentar buscar formas también de diálogo y bases prepolíticas de convivencia en nuestra sociedad. Esto, y con esto termino, exige tomar conciencia de la necesidad de una pastoral de la cultura renovada desde la Iglesia jerárquica, desde las diócesis, pero al propio tiempo un compromiso firme e indeclinable de los fieles laicos de asumir un compromiso tanto individualmente como de manera corporativa y organizada de poder evangelizar a través de la cultura. Desde una identidad católica vigorosa, desde una vocación apostólica, desde un compromiso de hacer ese compromiso, llevar a cabo ese compromiso desde la Iglesia y en comunión con la Iglesia, con nuestros pastores y con fidelidad al magisterio. Y sin perder de vista, como nos recordaba ayer Juan Manuel Cotelo en su extraordinaria intervención,
sin perder de vista cuál es nuestro combustible, el alimento de la vida sobrenatural, la vida de oración, la vida espiritual, el alimento de la práctica sacramental. Ese es el combustible que nos permitirá llevar hasta el buen puerto el compromiso apostólico en cualquier ámbito, pero muy especialmente también en este compromiso de la evangelización a través de la cultura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Alfredo. Pasamos ahora al ámbito de la nueva evangelización con José Alberto Barrera Tote Barrera. Él es abogado de estudios, aunque su vida y su dedicación principal es la evangelización. Es laico dedicado exclusivamente a la evangelización como responsable en España de la iniciativa de evangelización Curso Alfa, nacida en ámbito británico. Es esposo, padre de familia y es el promotor, uno de los promotores del ENE, el Encuentro de Nueva Evangelización en España, que en apenas 2 años se ha convertido en referente para toda la Iglesia en España de Nueva Evangelización. Muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias, Julián. Gracias a don Joaquín, que nos convoca, nos confirma, al padre Héctor por haber dirigido todo y a Almudena y equipo por la magnífica labor del Congreso, que de verdad es una maravilla. A mí me llegó un mensaje, no sé si decir mañanero o nocturno, en el que Julián me pedía algunas pautas para la gran misión. Y como yo me dedico a la nueva evangelización en lo práctico, a través de un método como Alfa, yo quisiera no caer en intentar dar recetas, porque en esto de la nueva evangelización podemos caer en intentar dar recetas como si se tratara de una técnica o de una acción o de hacer cosas en concreto. Y por lo tanto voy a, también como han hecho muchos de los que me han precedido hablando, a dar 3 principios. En vez de 3 recetas, 3 principios que yo creo que podrían ayudar a la gran misión que se emprende en la diócesis. El primer principio de todos sería que lo primero para hacer nueva evangelización es hacer un movimiento interior de la propia Iglesia. Nos dicen los lineamenta de preparación para el Sínodo de la Nueva Evangelización de 2012 que cometeríamos un error si miráramos la nueva evangelización, si la analizáramos desde el punto de vista del alejado, como si fuera solo una operación para ir a captar alejados, si queremos decirlo así. Nos dicen que la nueva evangelización, en primer lugar, en primer momento, cuestiona la fe de la propia Iglesia y es un movimiento de la propia Iglesia. Si la Iglesia es sana, si la Iglesia tiene fe, por naturaleza evangelizará. Y por eso el Papa Benedicto XVI, cuando iba a empezar el sínodo, convocó el año de la fe. No es casualidad que primero se pida la fe de la Iglesia para después ponerse a evangelizar, que primero se revise, que se ponga en marcha, que se ponga en acción, que se ponga en juego. Porque una Iglesia sana, una Iglesia que cree, evangeliza por naturaleza. Por eso la Iglesia, en esencia, está llamada a evangelizar y en la evangelización descubre su esencia. Es muy interesante esto porque si hacemos este primer movimiento hacia adentro, en vez de intentar buscar a los de fuera, llegaremos mucho mejor. Y por eso, insisto, no deberíamos caer en recetas, tenemos que empezar por lo fundamental, la fe en Jesucristo. La nueva evangelización apunta a Jesucristo y nos hace redescubrir en el primer anuncio la persona de Jesucristo, la conversión primera, el enamoramiento primero, la fuente de la que sale toda misión. Por lo tanto, hagamos en primer lugar este movimiento interior. En segundo lugar, segundo principio que debería tener, yo creo, toda acción de nueva evangelización, sería el entender que la nueva evangelización se trata de procesos, no de actos ni de actividades. A veces, sin quererlo, en la Iglesia nos fijamos en números, en estadísticas, incluso en planes. Queremos hacer cosas, queremos tener resultados, pero el Evangelio es un proceso y tenemos que provocar procesos en las personas. Los procesos son los que llevan al cambio, los que llevan... La conversión es un proceso, la vida cristiana es un proceso y la nueva evangelización también tiene que ser un proceso. No podemos contentarnos simplemente con tener mucha gente en un encuentro, con hacer una serie de convocatorias, una serie de actividades, por evangelizadoras que sean,
por llamativas que puedan ser, por titulares que puedan acaparar, porque se pueden hacer muchos titulares haciendo cosas. Y en un momento en el que hay una llamada a la nueva evangelización, hay que vivirla desde lo fundamental. Y lo fundamental es producir procesos. La comunidad cristiana es un proceso, la parroquia es un proceso. Y por lo tanto, si queremos hablar de nueva evangelización, si queremos evangelizar, el primer anuncio de Jesucristo desencadena un proceso. En tercer lugar, también debemos fijarnos en que la Iglesia nos está llamando a una conversión pastoral. La nueva evangelización trata de la conversión pastoral. En Aparecida, que es un documento de los obispos de Latinoamérica, que, bueno, una asamblea de los obispos que genera un documento, la Misión Continental, en Aparecida se habla de poner a toda la Iglesia en estado de misión. Y se utiliza este término de conversión pastoral que después se recoge en la Evangelii Gaudium. Y en este término de conversión pastoral hay una cosa que debemos entender. La conversión pastoral lleva a la misión, pero la misión también lleva a la conversión pastoral. Es decir, haciendo evangelización redescubrimos nuestra esencia. Buscando la conversión pastoral llegamos a la misión. Una cosa alimenta a la otra. Esto es muy interesante porque todo nos devuelve a lo fundamental, nuestro ser de evangelizadores, nuestra identidad más profunda como Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar. Tenemos que ser valientes. Si se plantea una misión, también hay que plantearse la conversión pastoral. Y la conversión pastoral en Aparecida nos habla de abandonar estructuras caducas y Evangelii Gaudium nos habla de buscar cauces adecuados. Esto da vértigo. Puede dar mucho vértigo. No basta con acciones, no basta con emprender un programa, no basta con un plan. Estamos hablando de algo fundamental. Una iglesia que hasta ahora se ha configurado como iglesia de llegada, como iglesia que alimenta la fe de los que ya están, se quiere configurar como iglesia en salida y configurándose como iglesia en salida está encontrando una esencia y esto conlleva una conversión pastoral. Yo creo que estos tres principios pueden ayudar a toda iniciativa. La nueva evangelización no es patrimonio de una sola iniciativa, de un solo método, es algo transversal y se trata de que pongamos en juego los ingredientes de la nueva evangelización en las iniciativas que se tomen. Son ingredientes fundamentales que nos van a hacer descubrir nuestro ser de cristianos y van a beneficiarnos a nosotros mismos, va a crecer nuestra fe. Y si crece nuestra fe, si está en el lugar adecuado, entablaremos procesos que llevarán a esta conversión. No nos quedaremos simplemente en hacer misión. Habremos hecho algo mucho más importante. Por lo tanto, que Dios bendiga esta misión y que Dios bendiga esta diócesis que tantos frutos ha dado en estos 25 años y esta aventura que comienza. Muchas gracias. Muchas gracias, Tote. Damos por último, en penúltimo lugar, la palabra al padre Héctor Ramírez, sacerdote diocesano, coordinador vicario episcopal para la Gran Misión, párroco en Santa Beatriz de Silva. Tiene ahora la palabra. Buenos días y muchas gracias a todos por vuestra asistencia y todo este fin de semana que ha sido una gracia para todos los que hemos estado aquí. Yo quisiera compartir 4 convicciones y un proceso. Ya no iba a decir estadísticas, digo, ahora quién se atreve a dar un número después. Pero bueno, vamos a hacerlo. Bien, primero, el proyecto de la Gran Misión es un proyecto de Dios y Dios lo quiere. No cabe duda de que cuando uno se va adentrando en las cosas de Dios, pues a veces las quiere tomar uno desde el punto de vista humano. Y la gracia es la gracia. Y lo humano a veces quiere humanizar la gracia y Dios tiene sus cauces, sus objetivos, sus propuestas. Y yo, para identificar que esto es de Dios, que me ha tocado o me ha llevado tiempo para descubrirlo, diría 4 características del proyecto de la Gran Misión. Primero, es un proyecto audaz. Poner a toda la diócesis en estado de misión. Ya lo decía con el documento de Aparecida, pues haya querido poner un continente en estado de misión, pero es que el Papa ahora nos ha puesto a toda la Iglesia universal en estado de misión. Por lo tanto, es un proyecto audaz, es de Dios.
Es un proyecto rompedor. Esto es un signo de que es rompedor. Un primer congreso de evangelización en la diócesis de Getafe. También hablaremos de los misioneros. También es creativo. Nuevas formas de llevar el evangelio, nuevas formas de tocar el corazón y de colmar esos anhelos que tiene el hombre. Y también de envergadura. Es un proyecto de envergadura. Por lo tanto, el Espíritu Santo está aleteando en esta gran misión diocesana. También es un proyecto respetuoso. Dios lleva y va esperando los tiempos de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la primera convicción de esta gran misión. Segundo, el corazón me lo pide. Después de haber escuchado a don Melchor, él hablaba de que primero habría que ver nuestros propios anhelos antes de ir a evangelizar a otros. Y precisamente esos anhelos de felicidad, de amor, de compartir, de ser una familia, de llevar una alegría, de todos esos anhelos que tú quieres vivir en tu corazón, también lo están esperando los demás. A mí las estadísticas, yo no sé si por deformación o no, pero a mí sí me ayudan, pero esta diócesis tiene 1.600.000 habitantes, 127 parroquias. Yo digo, ¿cuántos irán a misa los domingos? Yo creo que no llegamos a 100.000. No, es un dato que nos puede ayudar. Hay 1.500.000 miembros de esta diócesis de Getafe que quizá no han oído escuchar hablar de Cristo. Yo trabajo en 2 universidades públicas, ya lo he comentado porque es muy simpático. El sacerdote da unos cursos y con la pastoral universitaria llego ahí y soltamos frases del Evangelio en un curso que se llama Cine con Valores. La verdad os hará libres. ¿Qué gurú, qué pensador, qué filósofo ha dicho esto? Y todos los alumnos se quedan así. Pues no sabemos. Y tú dices, esto es la realidad. Hay que empezar de cero con estos jóvenes, ¿no? Por lo tanto, el corazón de cada uno de nosotros nos pide. Cuando uno conoce un bien, el bien es difusivo, dice en la exhortación apostólica del Papa Francisco. Por lo tanto, ese amor de Dios que transforma tu corazón, lo estás deseando llevar a los demás. Pero es que lo has experimentado. Cuando nos daban la formación a los voluntarios, don José Ballesteros decía, hay gente que se acerca y te ve alegre, te ve feliz, te ve en una familia unida, con unos hijos maravillosos, y te dice, ¿qué haces para estar así? Y tú le dices, ven y le encontrarás. ¿Ves esta felicidad? ¿Ves esta alegría? ¿Ves esta familia? ¿Ves estas ganas de compartir, esta generosidad? Ven y te voy a enseñar la fuente. Por lo tanto, segunda convicción, tu corazón también te pide evangelizar. Tercero, las almas lo necesitan. Hay mucha tristeza, hay mucho egoísmo, hay mucha indiferencia, mucho relativismo, mucha esclavitud por las pasiones, mucho materialismo que no llena el corazón, consumismo porque no encuentran otra cosa que responda a los anhelos de su corazón. Las almas necesitan respuestas. Yo no las tengo. Cristo, como decía don José en su ponencia, Cristo sí. Cristo sí tiene respuestas a todos esos anhelos más profundos, también lo decía Juan Pablo II, del corazón del hombre. ¿Cuántas veces los sacerdotes no nos encontramos con personas de muchas edades que llegan y dicen, Padre, todavía no sé qué estoy haciendo aquí? La vida es maravillosa, la vida tiene un sentido, tiene un fin. Dios te ha pensado desde la eternidad para compartir un mensaje, una alegría en esta vida, en este pasar. Y hay todavía personas que no saben qué están haciendo aquí. Las almas están pidiendo que les llevemos al Señor. Esa sed de Dios, esa sed de infinito, de trascendencia, de misericordia, de alegría, de esperanza y de paz. Los sacerdotes, sobre todo los que no estamos teniendo contacto con las confesiones, ¿cuántas veces no llega la gente y dice, Padre, necesito que me dé paz? ¿Cuántos kilos quieres, no? 3, 4 kilos. Pues paz. Y solo Dios puede colmar el corazón de paz. Y luego, cuarta convicción. Los laicos. Los laicos. Cristiano, recuerda tu dignidad. Pues yo diría también, laico, recuerda tu vocación y misión. A mí, don Joaquín, me ha encargado 2 misiones
y hay una película que se llama Territorio Hostil, ¿no? Algo así se llama una película, ¿no? Territorio Hostil, ¿no? Me ha mandado a una universidad pública y al mundo de la empresa. Yo digo, esto sí es territorio hostil. Pues lo primero que he tenido que aprender es que tengo que quitarme el prejuicio. Ni es territorio hostil, ni es territorio enemigo. Es fabuloso, porque no sabes lo impresionante que es cuando te acercas a los laicos y les dices, Dios te ha pedido que vayas a evangelizar. Es increíble la transformación de esas personas cuando entienden que en su ámbito laboral o universitario deben descubrir que ahí Dios les ha puesto para llevar una respuesta. Es una experiencia personal. Por lo tanto, los laicos, tenéis una vocación, tenéis una misión, tenéis que redescubrir vuestro papel en la Iglesia. Así como el Papa está diciendo, la mujer tiene que tener su papel en la Iglesia, pues también los laicos. No sabéis hasta dónde podéis llegar. Es increíble lo que Dios hace. El sacerdote tiene un ámbito muy específico. Nadie lo puede sustituir. En los sacramentos, por ejemplo, dirección espiritual. Pero el resto, por ejemplo, iba a poner un ejemplo. En el Congreso, yo de finanzas no he tocado ni un centavo. Precisamente porque hay una persona especialista en economía que lleva todo el Congreso, que a lo mejor nos va a dar una sorpresa. Un Congreso que en el valor de infraestructura asciende a 70.000 euros, muy probable, ahora están haciendo las cuentas, que no le cueste nada a la diócesis. Gestión de laicos. El papel que tenéis, esto digo simplemente un aspecto material, logístico. Ponte a pensar cuando te propongas a llevar el Evangelio donde tú trabajas, con las personas que tienes. Ya terminó. Es que me emociono. Dicen a los sacerdotes que dale tiempo y sigues hablando. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque a mí me toca visitar las parroquias. ¿Qué hacer? Pues en dos ámbitos don Joaquín quiere que se realice la misión. Primero, en la oración, y en otro, digo, la acción, por decirlo así, la pastoral. Entonces, yo he visto un proceso. El Papa pone como 3 ámbitos donde está la gente a la cual tenemos que evangelizar. Los bautizados que cumplen su compromiso bautismal, los bautizados que no cumplen su compromiso bautismal y los que han rechazado a Dios o no lo conocen. Yo la experiencia que os digo es, primero, laicos, acudid a vuestros párrocos. Todos esos discípulos misioneros, formar ese grupo misionero en la parroquia, en el colegio, en la delegación a la que pertenecéis. Tener reuniones para conocer la realidad y plantear una solución. ¿Qué está pasando en mi parroquia? Mi parroquia es de niños, mi parroquia es de ancianos, mi parroquia tiene muchos enfermos, el hospital, la cárcel, la empresa, la universidad. Conocer el terreno. Y después, este es el sentido del Congreso, después de conocer todas estas iniciativas que ya se están llevando a cabo en el mundo, en la diócesis, y que pueden ser válidas, no sé, yo tengo grupos de familias y no sé qué hacer con ellos, y no tengo tiempo, no tengo capacidad, un encuentro de matrimonios, unas vacaciones en Tortosa, tengo universitarios, pues oye, ¿no podían hacer voluntariado en el Instituto de Humanidades? Etcétera, etcétera. Entonces, y yo, el proceso, ahora que hablaba Tote de procesos, una sugerencia. Los bautizados que cumplen el compromiso bautismal, que son todas las personas vivas, las fuerzas vivas de la parroquia, sobre todo me refiero a ellas, son los que se deben plantear los proyectos misioneros para ir inmediatamente a proponer el Evangelio a los que le llamamos los ocasionales y después ir a los más alejados. Es sentido común. La gente, podríamos decir, que ya tenía una experiencia de Dios, a los que ya están cerca de la parroquia, por ejemplo, los padres de comunión. Los padres de comunión, las parroquias están llenas así de niños de comunión, que terminan la comunión y se nos van. Yo digo una cosa, ya voy a terminar, perdón que me haya extendido. Por ser el organizador tengo el privilegio, no, el don Joaquín me va a decir, sigue de eso y te voy a quitar, ¿no? A ver, yo cuando llegué aquí, sabéis que soy mexicano, cuando llegué aquí me dicen, ¿sabes cómo se dice el sacramento de la confirmación? El sacramento de la despedida. No sabes el horror que me provocó escuchar eso.
Hay que aprovechar esas personas que están llevando a los niños a comunión, a la confirmación, todo, para proponer el Evangelio, no dejarles que se vayan de la parroquia. Es una oportunidad que Dios nos da. Y después de eso, ahora sí, ir a buscar a los que han rechazado a Dios o a los que están más alejados. Pero por lo tanto, yo sugeriría que el perno, lo fundamental, las comunidades, hablaban familia de familias, pues empezar por las parroquias, los colegios, las delegaciones, donde ya existe una comunidad, partir de ahí a lo que sigue. Muchas gracias. No estoy solo.